Muy buenas noches, gracias Carla, excelente panel como siempre. Vamos a empezar con lo que todos los dominicales han anunciado es la gran primicia y es lo que se encontró adentro de la casa de Zarratea. Castillo siempre mintió, ¿no? Esa no era pues el espacio donde él iba a tomar la sopita verde de la mamá de Sánchez, sino que siempre fue el centro de una organización criminal, incluso antes de que él asumiera el poder como presidente de la República. Desde abril del 2021 ya se reunía aquí e intercambiaba favores, ¿no?, con los empresarios que después le cobraban con obras y otros beneficios, como el caso de Sada Goray, ¿no? A propósito, aquí está el acta de allanamiento suscrita por la doctora Kelinda Janampa Oscategui, desde Cerraje del Bien Inmueble. Uy, tenemos todo el chisme de lo que ha pasado entre la fiscal Janampa y Marita Barreto, pero esa historia se la vamos a contar en otro momento. Vamos ahora con esta nota de Juana Avellaneda acerca de qué era lo que pasaba realmente adentro de la casa de Zarratea. Esta noche en Contracorriente, exclusivo, conozca los documentos y objetos incautados por el Ministerio Público, aquí, en la famosa casa del pasaje Zarratea, el despacho alterno y clandestino del expresidente golpista, Pedro Castillo. Nunca fue despacho clandestino y no la voy a hacer. ¿Cómo que no? En los siguientes minutos usted conocerá por dentro el centro de operaciones de la presunta organización criminal que, según el Ministerio Público, lideraba aquí el expresidente Pedro Castillo. El único propietario de acá de la casa soy yo. Y Pedro Castillo, su inquilino más rentable. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Tras 13 horas de trabajo, la fiscal provincial del equipo especial, Kelinda Janampa, junto a 14 efectivos de la DIVIAC, ingresaron a la casa del Jirón Zarratea y después de peinar cada uno de los 5 pisos, confirmaron que el tercer nivel era de uso exclusivo del golpista Pedro Castillo Terrones, hoy recluido en el penal de Barbadillo. Así lo confirmó en presencia de su abogado, la testigo Tania Maritza Peralta Sánchez, a la fiscal. Este dormitorio ubicado en el tercer piso era ocupado por el expresidente Pedro Castillo Terrones. Las prendas eran utilizadas por Castillo y los regalos eran traídos por él mismo de su retorno de los viajes. Y de acá quiero saludar a esa familia, la señora Vidalina, la cual me cobijó y me alcanzó una taza de agua durante la campaña. Al golpista Castillo se le olvidó mencionar en su primera entrevista internacional al periodista Fernando del Rincón que la familia Sánchez le entregó todo un piso completo, con cocina y comedor incluido, que a Castillo le gustaba visitar de noche y con gorrita para pactar negocios corruptos. Cuando fuera a despachar, fuera otra cosa. Estos objetos incautados durante el allanamiento son la evidencia de que la negada Zarratea era su despacho clandestino. Aquí se reunía en secreto y violando la ley de transparencia con empresarios y lobistas como Carolyn López, que luego terminaron obteniendo millonarios contratos con el Estado. Yo nunca hablé de negocios. Entre los objetos incautados están las invitaciones oficiales a la ceremonia de su juramentación y también invitaciones oficiales para la juramentación de su primer gabinete ministerial, presidido por su premier, Guido Bellido. Además de material de campaña, en su mesa de noche se halló un barayoc y regalos que el mismo Castillo, según confirmó la testigo, recibió y trajo de sus viajes, como placas metálicas y de vidrio con dedicatorias a su persona. También se encontraron prendas de vestir que Castillo Terrones utilizó durante la campaña, como estos 2 chalecos que tenían bordado su nombre en la espalda y estos 2 sacos de paño de color azul marino y negro, ambos con bordados de diseño multicultural, que son del exclusivo diseñador de modas, José Miguel Valdivia. Según el acta de allanamiento a la casa de Zarratea, la fiscal da cuenta de un detalle muy importante. ¿Qué es lo que dice la testigo Tania Maritza Peralta Sánchez? De manera libre y voluntaria hace entrega de un folder Manila
que decía, escúchelo bien, muy urgente y confidencial. ¿Esto dónde fue encontrado? Aquí, en el ambiente denominado oficina, ubicado en el segundo piso del inmueble, los cuales por versión de la antes nombrada le pertenecen a Pedro Castillo Terrones. En ese mismo ambiente se halló un poncho rojo que sería un regalo de su amiguita. Y la impoluta Flor Pablo, que según las alucinaciones de Rosa María Palacios, es quien será la próxima presidenta del Perú. Vamos. Este domingo, Maribel Figueroa ha investigado las consultorías que se han hecho en el MINSA. Y vaya escándalo que se va a desatar con esto. Porque no solo son más de 200 millones tirados al agua en consultorías inservibles que no han tenido trascendencia, sino que hay un préstamo de más de 1.500 millones al BID hecho durante el gobierno de Martín Vizcarra, que hasta el día de hoy no se ejecuta. Vamos a contarles todo eso más adelante, pero vamos primero con esta denuncia de Iván Escudero. Y tiene que ver con las nuevas delaciones de un personaje clave en el esquema de corrupción que se había gestado en Palacio de Gobierno durante el periodo nefasto de Pedro Castillo. Él, para asegurarse los votos en el Congreso, le entregaba ministerios, favores y una serie de prebendas a muchos congresistas. Entre estos arreglos, se les entregó a 2 niños de Acción Popular el control sobre migraciones. ¿Quiénes son estos congresistas? ¿Qué cosa hicieron? ¿Y cómo esto, finalmente, podemos deducir, fue la causa de todo el desorden y caos que tuvimos que padecer los peruanos? Entérese a continuación. Tema de un contrato de migración. Estás cansado. No, es una nueva declaración. Tienes que ser serio y responsable. Lamento decirte, todo es falso. Pregunto, ¿usted manejó este contrato millonario? No conozco a nadie, o no me estás entendiendo. Tengo una verificación. Buenas tardes, señores periodistas. En los últimos meses, un grupo de congresistas apodados Los Niños han sido sindicados y están siendo investigados por actos de corrupción. Algunos más escandalosos que otros, pero corrupción al fin de cuentas. Le pregunto, ¿usted manejó este contrato millonario? No conozco a nadie, o no me estás entendiendo. Le pregunto, no conozco a nadie. ¿Usted manejó el contrato millonario de migraciones? Lo ha dicho un colaborador eficaz, congresista. Esta noche la historia de un millonario contrato que nos hará entender las causas del desabastecimiento de pasaportes y la supina ineficiencia de la Superintendencia Nacional de Migraciones para la entrega del documento internacional para un pasajero peruano. Hemos llegado hasta la provincia de Palpa, en la región Ica, en busca de uno de los protagonistas de una nueva delación fiscal que compromete nuevamente a los congresistas conocidos como Los Niños, en este caso, el parlamentario Raúl Doroteo. ¿Ineficiencia o corrupción? Es la pregunta que se desprende de lo que hoy vamos a contar, y es que un nuevo testimonio vuelve a comprometer a 2 congresistas del Partido de la Lampa, Raúl Doroteo Carbajo y Carlos Alba Rojas, ambos elegidos por Acción Popular, y son sus probables acciones delictivas las que habrían perjudicado a miles de peruanos que entre los meses de abril y septiembre del año pasado vivían un calvario para poder obtener su pasaporte. Escuche atento el nuevo testimonio de este colaborador eficaz sobre el manejo en migraciones. También participaron los congresistas de Acción Popular Carlos Enrique Alba Rojas y Raúl Doroteo Carbajo, a quienes les dio la dirección de migraciones. Es decir, que según este colaborador, como parte del plan criminal que es la tesis fiscal, ambos congresistas recibían esa institución cual botín y ellos a cambio debían apoyar en todo el Ejecutivo. Pero aún hay más en lo dicho por este colaborador. Quizá lo más grave. A quienes les dio la dirección de migraciones, donde aprovecharon para direccionar el contrato para la elaboración de pasaportes. Y en efecto, un millonario contrato proyectado en más de 20 millones de soles
estaba en marcha para agosto del 2021, fecha coincidente con lo que nos cuenta el colaborador eficaz. Es decir, cuando ocurrió lo que narra, Migraciones debía adjudicar la compra de 700.000 pasaportes a una empresa y así dar solución a la escasez que se había generado. Aquí hay una mafia. Es por esta razón que la Fiscalía encendió sus alarmas. Tenía un testimonio que decía cuáles habrían sido las razones concretas por las que presuntamente fue entregada Migraciones a los congresistas Raúl Doroteo y Carlos Alba. Pero además se tenía la información de una adjudicación para la compra de pasaportes por esas fechas. Si tomamos como cierta esta declaración, existen hechos que nos podrían acercar a la verdad. En septiembre del año 2022, es decir, el año pasado, Contraloría detectó graves irregularidades en el contrato al cual hace referencia el colaborador eficaz. En las conclusiones que da la Contraloría se lee que los funcionarios de Migraciones dilataron injustificadamente el proceso de adquisición de pasaportes en nuestro país. Pero, ¿qué relación tiene este informe con lo dicho por el colaborador? La respuesta está en las fechas. Veamos esta línea de tiempo. Lo que dice el colaborador es que en agosto del 2021, Pedro Castillo le ofrece a estos dos congresistas que manejen Migraciones con el objetivo de que puedan dirigir irregularmente un millonario contrato para la compra de pasaportes en nuestro país. Lo que pasó un mes después, es decir, en septiembre del 2021, es que Contraloría detecta serias irregularidades. Ellos nos dicen que se dilató injustificadamente el proceso de compra de estos pasaportes con el único fin de que nuevas empresas puedan ingresar, concursar y ganar la adjudicación. Pero aún hay más. Contraloría detectó algo relevante. Nos referimos a la designación de personal involucrado directamente en la adjudicación de este contrato, en semanas posteriores al supuesto ofrecimiento que hizo Pedro Castillo a estos dos congresistas. Fueron dos personas las llamadas a ocupar cargos claves en Migraciones, específicamente el tiempo que demoró en firmarse el contrato con la empresa ganadora. Uno de ellos es Juan Alberto Andrade Auris, designado como jefe de Administración y Finanzas del 21 de agosto del 2021 hasta el 21 de octubre de ese mismo año, es decir, solo lo que duró la adjudicación del contrato. Lo que dice Contraloría sobre este trabajador es que condujo de manera deficiente el proceso de contratación, omitiendo y modificando características de los pasaportes que debían comprarse, y siendo estas modificaciones beneficiosas para la empresa Incontinue et Service, sucursal Perú, ya que era la única que cumplía con esas características modificadas. Se elevaron las bases del concurso como un traje a la medida para una sola empresa, la que resultó finalmente ganadora. Y todo posterior a lo que nos cuenta el colaborador, a quienes les dio la dirección de Migraciones, donde aprovecharon para direccionar el contrato para la elaboración de pasaportes. Es decir, estamos frente a reales irregularidades en la compra de pasaportes y que además coincide con lo que habría sido el plan criminal de Pedro Castillo para asegurar votos en el Congreso. ¿Ineficiencia o corrupción en Migraciones? Eso usted lo podrá responder. Pero hay otro trabajador, también designado exclusivamente para el proceso de contratación. Se trata de Luis Armando Ríos Gómez. Según la Contraloría, no dirigió diligentemente a su subordinado, lo que dilató injustificadamente el plazo de selección para la compra de pasaportes. Este señor fue designado en el cargo el 22 de octubre del 2021 hasta el 12 de diciembre del mismo año.
todo pareciera encajar. Un contrato de 14 millones, demorado injustificadamente según la Contraloría, sumado a designaciones extrañas, pareciera con un único fin. Lo dicho por el colaborador es más que claro, que Migraciones fue entregada a Raúl Doroteo y Carlos Salva para que estos manejen un contrato de 14 millones de soles en Migraciones, algo que debe investigarse diligentemente hasta descubrir toda la verdad. Pero lo que sí es real es que en efecto el contrato existió y fue manejado irregularmente en fechas posteriores a lo que narra el colaborador. Intentamos comunicarnos con ambos congresistas, pero solo pudimos ubicar a Raúl Doroteo, que estaba en la región Ica en su semana de representación. Nuestro encuentro fue a 3 horas de Ica, en el distrito de Palpa. Esta fue su respuesta ante nuestra pregunta. Los indica usted directamente con el tema de un contrato de migración. Estás cansado. No, es una nueva declaración. Tienes que ser serio y responsable. Lamento decirte, todo es falso. Le voy a dar unos nombres, congresista. Quiero ver si usted los conoce. No conozco, mira, Juan Alfredo Andrade Anús. ¿Lo conoce? Es que escúchame, déjame decirte, no conozco a nadie. ¿Por qué el colaborador ha dicho que a usted le dieron migraciones para que manejen el contrato millonario de los pasaportes? Déjame decirte, no conozco a nadie. ¿Usted manejó el contrato de los pasaportes en migraciones? No, te estás equivocando, no conozco a nadie. ¿Usted manejó este contrato, congresista? Oye, tienes que ser responsable. No conozco a nadie. Le pregunto, ¿usted manejó este contrato millonario? Congresista. No conozco a nadie, o no me estás entendiendo. Le pregunto, no conozco a nadie. ¿Usted manejó el contrato millonario de migraciones? Lo ha dicho un colaborador eficaz, congresista. El congresista llegaba a un evento donde se firmaba un convenio entre la Universidad de Ica y el municipio de Palpa. Un convenio educativo, educación que parece faltarle al congresista que ingresó al municipio y que nosotros esperamos pacientemente su salida, sin imaginar que se coordinaría todo un plan estratégico con trabajadores de la municipalidad de Palpa y otros personajes de aspecto extraño para evitar le hagamos nuevas preguntas al congresista Raúl Doroteo. Sabíamos que todo el aparato municipal de Palpa se estaba preparando para bloquear nuestro trabajo, y fue lo que pasó. Bueno, trabajadores municipales forman un cordón humano de trabajadores municipales. Congresista, ¿qué tal? ¿Por qué cree usted que nuevamente un colaborador eficaz? Esta fue la manera en que protegieron al congresista, que se fue sin dar mayor explicación. A quien intentamos contactar sin éxito fue al congresista Carlos Salva, quien también es señalado por el colaborador. Lo cierto es que cada vez ya no son solo dichos, hay hechos comprobados que nos llevan a un entendimiento de cómo se habría manejado el aparato estatal en busca de blindaje. Por lo menos ya sabemos todos qué pasó con los pasaportes, que demoraron 190 días más en llegar, producto de todo lo que hemos narrado. Miles de peruanos sufrieron para conseguir un nuevo pasaporte. Ahora sabemos por qué. Porque se pone nervioso el congresista Doroteo. Bueno, buscamos también al congresista Carlos Alba, sindicado como uno de los niños de Acción Popular también. Y hay un dato curioso y particularmente pertinente a lo que ha pasado en Migraciones, y es que este Carlos Alba fue sindicalista de Migraciones en Tumbes, así que él conocía y tenía contactos de lo que se estaba licitando, un jugoso contrato de 20 millones. El problema es que estos malos padres de la patria no calcularon que para frenar un proceso de compra tan sofisticado y complejo, porque no hay muchas compañías que fabriquen estos pasaportes, iba a haber un vacío, porque pasas al final de la cola si generas una dilatación de tiempo para tratar de acomodar la licitación a tus intereses. Entonces fue en ese momento que se generó este vacío, este desabastecimiento criminal. ¿Cuántos ciudadanos peruanos perdieron una inversión en unas vacaciones familiares? O lo que es peor, de repente alguien perdió un trabajo o no pudo ir afuera a estudiar a su universidad.
porque no podían sacar los pasaportes. Y algo más grave, porque incluso habían personas que tenían que viajar por salud para hacerse una intervención en el extranjero y no pudieron. A eso nos sometió Pedro Castillo con tal de entregarles el control de migraciones a estos personajes que ahora se hacen los indignados y someter a la ciudadanía a estos vejámenes. Esa es la consecuencia de esta negociación nefasta que ha denunciado este colaborador eficaz. Bueno, ahora vamos con el siguiente reportaje y es una investigación de Thaís Casalino que tiene que ver con lo que presentamos la semana pasada, de este fondo especial que existe en la administración pública para contratar especialistas que sobrepasan, ¿no?, los parámetros de la ley de contratación pública. Bueno, resulta que en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del amigo Roberto Sánchez, ese que blinda a Pedro Castillo a capa y espada, ahora vamos a entender un poco mejor por qué es su actitud en defensa a ultranza del golpista hoy preso en Barbadillo. Y es porque él le ha repartido puestos de trabajo a todos sus amigotes de Juntos por el Perú por suma de cientos de miles de soles a personas que no están calificadas para cumplir con esos importantes trabajos en un ministerio que se trajo abajo. También a cambio de estas negociaciones, ¿no?, esta entrega de cupos a sus compadres de la izquierda para que lo blinden en el Congreso. Yo voy a estar con el pueblo y con los empresarios y con los mismos empresarios. Quien graba este video entusiasmado en plena campaña de segunda vuelta del profesor Castillo es Walter Almícar Flores Choco, camaleónico escudero de Roberto Sánchez, que también aparece en el video. Militante de Juntos por el Perú, a quien todos los peruanos le hemos pagado 185.840 soles. No es consultorías. Yo fui asesor del ministro. Temas legales. Pero no. Y a mí me asignaban mis funciones de acuerdo a un TDR. Pero Flores Choco no es el único consultor FAJ beneficiado a través del MINCETUR en una planilla dorada que Roberto Sánchez gastó a su antojo. Más militantes de Juntos por el Perú, sin experticia alguna, informes fantasmas, asesorías duplicadas y 2 exministros contratados por esta planilla que en total gastó casi 2 millones de soles en consultorías direccionadas. ¿Será esta la llamada caja negra del MINCETUR al descubierto? ¿Se cobraron, se pagaron y se necesitaron realmente dichas consultorías? Me gustaría saber dónde va a estar para poder ubicarlo. Queríamos comunicarnos con también Roberto Sánchez. ¿Por qué se ha vuelto a esconder el congresista Roberto Sánchez? ¿Por qué no quiere explicarnos cómo contrató a un ingeniero de computación de su partido para asesorarlo en turismo? ¿Por qué le pagó 222.500 soles en 14 meses de servicio? ¿Para qué sirvió realmente ese dinero? ¿Cómo nos damos cuenta que es utilizado indebidamente? Por ejemplo, chequeo los términos de referencia o chequeo el contrato o chequeo los entregables y veo que no corresponden a la naturaleza del servicio. O veo que el personal que supuestamente está calificado en realidad no lo está. El órgano de control interno ya mismo tiene que intervenir y revisar cada uno de ellos y emitir un informe. Y ese informe va a tener que ver si hay una malversación de los fondos. Me recuerda mucho en la época de Martín Vizcarra con Richard Swin, que presentaba estas asesorías que eran unas asesorías fantasmas. Claro, que es una forma como la corrupción funciona tanto a nivel privado como público. Contracorriente obtuvo en exclusiva los contratos, los términos de contratación, los informes entregados y finalmente los recibos por honorarios de cada una de estas supuestas consultorías que evaluamos con diferentes especialistas. Todo esto porque Roberto Sánchez se gastó en esta planilla dorada pagándole a sus compañeros de partido un monto equivalente al sueldo mínimo de 100.000 peruanos. Una caja chica que la Fiscalía ha comenzado a investigar. Escribe el número 13 al Parlamento andino. El doctor Walter Flores al Parlamento andino. El protagonista del video fue
candidato al Parlamento andino con el número 13 por Juntos por el Perú. Walter Almícar Flores Choco solo obtuvo 1.350 votos en el 2021. No ganó las elecciones, pero sí el equivalente al precio de un departamento en un distrito clase mediero de Lima. ¿Es una contratación ilegal o irregular? Yo diría incluso que es ilegal, porque la norma en materia de contratación pública específicamente nos dicen de que se tiene que satisfacer la necesidad. No se puede inventar la necesidad. Para ser contratado a través del Fondo de Ayuda Gerencial FAG, como su mismo nombre lo dice, debes tener las acreditaciones necesarias para ser un gerente, que las consultorías pagadas por este fondo detallan específicamente. ¿Qué entiendo por ser altamente calificado? Tengo título profesional, tengo una maestría, tengo un doctorado, tengo experiencia en la materia, he desempeñado cargos de responsabilidad similares o equivalentes, tengo publicaciones, tengo docencia. Calificaciones elevadas que en el caso del abogado Walter Almícar no se cumplen. Su registro de SUNEDU lo muestra como licenciado en Derecho de San Marcos, con ninguna experiencia en el sector público, pero eso a su amigo Sánchez no le importó. Tenía que cumplir con el partido y lo contrató como consultor del MINCETUR, el ministerio entregado por Pedro Castillo como cuota a sus socios de Juntos por el Perú. Yo cumplía todos los requisitos establecidos para que pueda ocupar ese cargo. Yo soy abogado. Ajá. Usted es abogado, pero no... Y veía temas legales. Y veía temas legales. ¿Qué más veía? Porque lo que sucede es que este pago se hace a través de esta planilla del FAG, y para poder acceder a este pago a través de esta planilla tiene que tener uno, digamos, algún posgrado, unas credenciales especiales. Yo no soy bachiller, yo soy abogado, colegiado, y tengo estudios en maestría en Ciencias Penales en San Marcos, puede averiguarlo. ¿Inscrito en SUNEDU? No. Al revisar los informes presentados por sus consultorías, el abogado Almícar refiere ser contratado como un asesor más, aunque el ministro ya tenía 5. Según sus informes, en los 14 meses que fungió de asesor, dice que elaboró informes requeridos por el gabinete, así en general, dar opinión y sugerencias a diferentes proyectos y participar en reuniones de trabajo en ese sector. Yo trabajaba en el despacho del ministro. Directamente en el despacho del ministro como asesor. Directamente en el despacho del ministro. Y cuando lo vimos defendiendo a Gonzalo Alegría, el candidato, esa parte. No, ese tiempo yo no estaba trabajando, había salido, había renunciado. Patético. Es una presunción, que una persona no, es testimonio y eso se investiga. Lo vimos defendiendo al candidato Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú frente a la triste denuncia de violación sexual que le interpuso su hijo hace algunos meses. Mientras era personero legal de su partido, seguía cobrando consultorías en el MINCETUR. Aquí los documentos. En agosto cobró 15.600 soles, en septiembre 10.920 y en octubre 6.240. En noviembre volvió a los 15.600 y en el colmo de la sinvergüencería, en diciembre cobró 6.240 soles más, pero no es el único. Lo primero que hay que ver es que si efectivamente esas labores corresponden a lo que demuestra como capacidad y como experiencia. Carlos Javier León Sandoval es un ingeniero en computación graduado en la Universidad Privada Antenor Orrego en el 2011, con 0 experiencia en el sector turismo y en la gestión pública. Es militante de Juntos por el Perú. Cobró a través del FAG un total de 222.500 soles, casi $250,000 de soles por no hacer nada en favor ni del turismo o el comercio exterior del Perú. Fue un puesto de favor a cuenta de nuestros bolsillos. Yo le he enseñado, compañero Walter, un mensaje de que ya hay organizaciones en la Amazon Norte que están buscando conectarse. La policía lo ha sindicado como uno de los organizadores y asusadores de las marchas en el norte, como vemos en este informe confidencial. Es el presidente del Frente de Defensa de los Azucareros y trabajó junto a Sánchez 14 meses. Cuando revisamos los informes de sus consultorías, encontramos que era el encargado de reunirse como representante del ministerio con todos los gremios y asociaciones campesinas del Perú. Un ingeniero en computación haciendo proselitismo político dentro del MINCETUR, pagado por todos los peruanos. Segundo día buscando a Roberto Sánchez. El
escurridizo exministro Sánchez está inubicable en su semana de representación, aunque desde que fuimos a buscarlo no deja de publicar en sus redes las supuestas reuniones que tiene, pero no contesta a nuestros requerimientos. Mientras seguimos esperándolo, revisemos más consultorías. La entidad debe elaborar sus términos de referencia. Yo debo cumplir con esos términos de referencia. Pero además se tiene que cumplir con la actividad, realizar la actividad y cada mes presentar los entregables o los informes relativos a la acción que estoy realizando. Carlos Adeval Zafra Flores tiene 4 órdenes de servicio en el 2022 que suman 41.480 soles. Un abogado graduado en el 2005 en San Marcos fue el brazo derecho de Sánchez, con quien milita en Juntos por el Perú desde hace 6 años. Pero aquí una precisión. Zafra fue primero secretario general del Mincetur por 13 meses, en los cuales ganó la envidiable suma de 376.480 soles. Después empezó a cobrar como consultor. En total, Roberto Sánchez le pagó a otro militante de Juntos por el Perú 427.960 soles de todos los peruanos. Como esta idea serronista de entrar al poder y decir la caja es nuestra, no te puedo pagar a vos porque no se va bien que te pague como abogado, vamos a recursear una consultoría ad hoc para que tú puedas cobrarme los honorarios que no puedes hacerme legalmente. Roberto Sánchez contrató también a Carlos Tacuri Aragón, un antropólogo según SUNEDU que cobró asesorías por comunicación por una suma de 54.080 soles. Otro militante de Juntos por el Perú. En esta lista de asesorías nos llamó la atención el nombre de 2 exministros del profesor Castillo, que cobraron antes y después de su nombramiento. La pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué? Sí, lo meto. La primera en la lista es Anaí Durán Guevara, la exministra de la Mujer nombrada por Castillo en su primer gabinete y que renunció en febrero del 2022. La socióloga graduada en San Marcos con máster en Ciencias Sociales cobró luego en asesorías 87.360 soles. Primero fue consultora FAG de la PCM desde el 16 de marzo al 31 de mayo y luego consultora del Mincetur desde septiembre a diciembre del año pasado, cobrando incluso por los 13 días trabajados el último mes del año. La compañera de Verónica Mendoza cobró por coordinar y participar en reuniones con las organizaciones de mujeres campesinas, en las que también participó Lourdes Huanca, con quien luego se le vio ingresar a reuniones con representantes de la OEA. Ya les he dicho, ha sido muy puntual, 5 puntos de la crisis que está configurando una coalición golpista, este intento deliberado por tomar el poder sin ganar elecciones. Y también, siempre juntas, tratando de visitar al expresidente Castillo en la DINOES. ¿Por qué no hablan con Willax? Porque es un medio golpista y difamador. El último y no menos importante de la lista es Daniel Hugo Barragán Coloma, ex candidato a la vicepresidencia por Unión por el Perú. Un militar en retiro, graduado en Administración Aeroespacial, contratado por Roberto Sánchez para asesorarlo en turismo. Cobró desde junio del 2022 hasta un día antes de ser nombrado ministro de Defensa, 44.160 soles. Para contar bienes, servicios, obras, lo que sea que voy a contar, tengo que acreditar la necesidad. La Fiscalía le ha echado ojo a estas consultorías a las que llama truchas, unas asesorías falsas que servirían de pantalla para encubrir el real objetivo direccionado del dinero o el pago. Recordemos que ya un colaborador eficaz ha señalado que era Roberto Sánchez el encargado del pago del silencio a la esposa de Bruno Pacheco con 8.000 soles mensuales. Posteriormente, Beder Ramón Camacho Gadea continuó comunicándose con Arnulfo Bruno Pacheco Castillo y en una de esas llamadas le encargó que le diga al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, que no estaba cumpliendo con lo acordado de hacer la entrega de 8.000 soles mensuales a la esposa de Arnulfo Bruno Pacheco Castillo. La próxima semana será citado a la Fiscalía con carácter de urgencia, pues nuevas pruebas y testimonios lo señalan cada vez más como miembro de la organización criminal que lideraba Pedro Castillo. Sánchez dejó un Mincetur destruido al servicio de los más oscuros intereses que aún se siguen descubriendo. Bueno.
Bueno, hay un doble propósito aquí muy similar al trabajo que hicieron en Junín los dinámicos del centro. Uno, darle trabajo a los compañeros. Y el otro, saquear los ministerios, en este caso el de Comercio Exterior, para obtener ganancias, para poder financiar las tropelías de Pedro Castillo. Ni siquiera el ministro Sánchez estaba preparado para ejercer ese importante encargo en un ministerio que se estaba convirtiendo en una isla de la excelencia. Vean ustedes quiénes son los exministros de Comercio Exterior que reclamaron en una carta abierta a la ciudadanía por esta profunda crisis política y económica agudizada por el deterioro generalizado de las instituciones, el irrespeto y debilitamiento de sus competencias legales, el nombramiento de personas sin el perfil apropiado ni preparación técnica en puestos públicos, el copamiento político partidario e ideológico en el aparato estatal, etcétera. Raúl Díaz Canseco Terry, Martín Pérez, Roger Valencia, María Magdalena Seminario, Luis Alonso García Miró, Juan Carlos Matius, Alfredo Ferrero, Díaz Canseco, Eduardo Ferreiros, es decir, 18, Mercedes Arauz, José Silva Martinot, gente que realmente conocía el ministerio y lo vieron degradado a esto, ¿no? Una agencia de empleos para el partido de Roberto Sánchez y compañía. Entre las beneficiadas, y que tampoco estaba preparada para ejercer, ¿no?, el cargo, es Anaí Durán. Vean ustedes cuánto se ha llevado ella en los 17 meses del gobierno de Pedro Castillo. Entre ministra de la Mujer, 240.000 soles, como asesora de la PCM, 83.000, y luego en el Mincetur de su amigo Roberto Sánchez, 56.000. Ganancia total de Anaí Durán, exministra de la Mujer de Pedro Castillo y su más fiel defensor hasta el día de hoy, 389.000 soles. 389.000 con 760 soles. Qué rico, esa es su ganancia total. Y ahora se pasea por el mundo, obviamente, defendiendo pues todo esto. ¿Y qué es lo que dice en su gira más reciente por España? Escuchemos. Lo que está pasando en Perú en este momento es que tenemos un régimen que no elegimos en las urnas, tenemos una dictadura, sí, para también usar el término, que viola los derechos humanos, que está asesinando a las personas que protestan, especialmente a los pueblos indígenas. Y quisiera también yo, en esa línea, que podamos salir con más información, porque el nivel de desinformación sobre lo que ocurre en Perú me parece tremendo. Bueno, el nivel de desinformación de todo lo que acaba de decir Anaí Durán de ahí es infame, ¿no? En primer lugar, Dina Boluarte sí es una autoridad electa. Se elige la plancha presidencial. Tú la elegiste. No creo que hayas votado por Keiko, ¿no, Anaí? Votaste por la plancha presidencial de Pedro Castillo. Elegiste a tus socios de Perú Libre. Bueno, en ese momento votaste por Dina Boluarte. Tu compañera en gabinete, con la que has estado ahí despachando juntas, ahora se distancia y dice que es una dictadura esto. Ella es la que defiende a un golpista como Pedro Castillo hasta el día de hoy. Y obviamente lo hace porque le han dado estos jugosos sueldos y consultorías, cosa que jamás en su vida va a volver a ganar. Obviamente se aferran con uñas y dientes a este modelo nefasto que ha traído realmente una experiencia devastadora al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. ¿Ah? Ella que le gusta denunciar a los periodistas, que por cualquier reclamo que aquí hacemos de estas contradicciones nos denuncia. Bueno, aquí nosotros estamos simplemente diciendo un hecho, constatando que ella efectivamente ha recibido estos pagos y que el día de hoy se pasea por el mundo defendiendo un golpista como Pedro Castillo. Estos son hechos irrefutables, así que a llorar al río. Vamos ahora con otro tema de consultorías que son realmente un cáncer y que estamos denunciando aquí. La semana pasada Maribel Figueroa puso el dedo en la llaga en el Ministerio de Educación y saltaron consultorías por más de 700 millones de soles en 10 años. Y la educación, ¿cómo está? Realmente de lo peor. No sirvieron para nada. El propio ministro de Educación salió a declarar diciendo que efectivamente pues había incluso entregables de 1 o 2 páginas que habían tardado meses. Una estafa, un robo elegante, pero un robo a fin de cuentas. Esta semana pusimos la mira en el Ministerio de Salud.
Y hemos encontrado que ahí nuevamente está la puerta giratoria. Exministros que tienen sus consultorías ahí muy bien ganadas, como Óscar Ugarte y Milton Monjese, que son de los top, ¿no? En las contrataciones de consultorías para un sistema de salud público realmente en la miseria total. Entonces, ¿se justifica realmente las inversiones que se han hecho? Más de 280 millones. Pero lo más escandaloso es lo que se hizo en el 2018 durante el gobierno de Martín Vizcarra. Un préstamo al BID de 1.500 millones, de los que solo se ha ejecutado el 4% y principalmente para pagar, adivinen qué, asesores. Esta vez es el Festival de Consultorías a familiares, amigos y ex alumnas en el Ministerio de Salud, el MINSA. Que si se han dado estas consultorías, estas no habrían sido útiles porque la salud está como está. Los millones de soles salen del presupuesto del MINSA y de la cooperación internacional para supuestos proyectos de salud pública, pero en la práctica solo es un derroche de dinero para el pago de consultores amigos. Solo basta una simple revisada a las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas para darnos cuenta que en los últimos 9 años se gastó en las dichosas consultorías más de 280 millones de soles. Así como lo escucha, 280 millones. Suena mucho dinero, pero en realidad es una proporción bastante pequeña. La mitad de ese presupuesto de consultorías se fue en una actividad que está relacionada al coronavirus. Existen consultoras que están alrededor del sector salud y es importante que si ellos hacen consultorías especializadas al ministerio, nos especifiquen y nos digan cuál es el objeto de esas consultorías y cuáles son sus propuestas, básicamente, eso nos interesa. Lo que vemos a todas luces es que si se han dado estas consultorías, estas no habrían sido útiles porque la salud está como está. Está como está. Así es, el sistema de salud estatal no ha mejorado en nada, ni siquiera con el gasto millonario que se hizo en pandemia. Sin embargo, las consultorías no han dado tregua. Vidensa es una de las empresas favoritas del MINSA, que lidera el ranking de consultoras contratadas por esta institución. Tiene entre sus miembros a exministros como Óscar Ugarte, Milton Monjese, Carolina Trivelli, Luis Miguel Castilla Rubio, entre otros. Una de las experiencias más satisfactorias del último año fue la de haber sido convocados por el Banco Mundial para asesorar al Ministerio de Salud en elaborar un programa de inversiones que estaba orientado a mejorar la calidad de la atención primaria en el Perú. Una vez más, la puerta giratoria en este tipo de contrataciones. Si tenían la fórmula, ¿por qué no solucionaron cuando les tocaba decidir y tener la sartén por el mango? Y eso es lo criticable en ellos, ¿no? O sea, ellos les tocó gestionar y ¿por qué no solucionaron en ese momento? Y a través de estas consultorías post-función empiezan a intentar decir, mira, mediante esto podemos solucionar. Y eso es lo criticable y esa es la puerta giratoria y la doble moral para algunos. Pero si de consultorías en el Ministerio de Salud se trata, el programa de creación de redes integradas de salud es toda una caja de Pandora. Este fue un proyecto que nació a fines del 2018 con la firma del expresidente Martín Vizcarra. Tenía la intención de mejorar la atención primaria de salud y por ello el Perú se endeudó con un préstamo de 1.500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Todo en nombre de los más pobres. Sin embargo, hoy, luego de 4 años, es un elefante blanco que apenas ha ejecutado poco menos del 4% del dinero prestado. La lucha contra la corrupción es fundamental. Son pilares importantes para que se desarrolle nuestro país. En el
pomposamente llamado Proyecto de Redes Integradas de Salud, no han sido nada diligentes. En lo que sí han sido muy rápidos es en la contratación de su personal. Según documentos que maneja el Ministerio de Economía, se han gastado cerca de 12 millones para contratar consultores de la salud. Porque en la gestión pública tú puedes estar lleno de amor, lleno de profesionalismo, le puedes dedicar 16 horas o 18 horas diarias, sin sábado, sin domingo, sin feriado, como me tocó. Pero en la gestión pública tú puedes avanzar así y puede venir alguien y retroceder así. Es la enfermera Liliana La Rosa, ex ministra de Salud de Martín Vizcarra y hasta hace unos meses directora ejecutiva de este millonario proyecto de redes integradas de salud. Durante su gestión tuvo la brillante idea de contratar a Jorge Rodríguez Ruiz, un antropólogo con apenas bachiller, pero que era conocido por ser el candidato de Verónica Mendoza en las últimas elecciones al Congreso. No pudo alcanzar una curul, pero sí un puesto de consultor en este programa, por lo que cobró 7.000 soles mensuales. Ahora es el momento de la verdad. Pueden decir todas sus preguntas, opiniones de estas interesantes exposiciones. Como dijimos ayer, no hay pregunta o idea equivocada o mala. Es el momento de plantearlas abiertamente. El proyecto de redes integradas de salud era el sueño hecho realidad para unificar la enorme demanda de salud en todo el país. Pero pronto se convirtió en la unidad ejecutora favorita de las consultorías en el MINSA. La plata de la banca multilateral se fue y se sigue yendo con la contratación de consultores amigos y hoy también de consultoras alumnas. Cada uno sabe lo que hace. Yo voy a responder por mis actos, no voy a permitir ningún tipo de corrupción. En el 2023, Liliana La Rosa ya no está al frente del programa de redes integradas de salud, pero el manejo de este millonario programa no parece ser distinto. Este grupo de señoritas que aparece en esta foto son el nuevo jale de esta institución. Todas no pasan de los 30 años, no tienen maestría registrada en la SUNEDU y menos larga trayectoria en el sector público. Sin embargo, todas son consultoras del millonario programa del BID en el Ministerio de Salud. Por supuesto, todas también tienen en común un generoso profesor, Walter Vigo Valdés, el actual director ejecutivo del programa de creación de redes integradas de salud. También me llevo de ustedes algunas anécdotas que son inolvidables para mí, como esa alumna que siempre me daba una manzana cuando terminaba las clases. Entendí finalmente que así es. El cariño tiene formas que uno no comprende. También como aquella alumna que al principio que me miraba, desconfiaba de mí y sin embargo al final me llegó a aceptar, porque el cariño es así. Vigo Valdés no solo guarda en su corazón lindos recuerdos de sus alumnas en las aulas universitarias, también firma los certificados de trabajo para acreditar experiencias profesionales. Es decir, el empleador es el mismo que las recomienda para el trabajo. Alondra Tribeños Palomino no supera los 25 años de edad, pero pasó de ganar 2.000 soles en la RENIEC a 7.000 soles en el programa de redes integradas de salud del MINSA. Lo mismo ocurrió con su amiga y compañera de carpeta, Rosa Angélica Rivera López, otra de las alumnas del actual director ejecutivo del proyecto. Ella indica en su CV que tiene más de un año de experiencia profesional en el sector público. La joven gana 7.000 soles bajo el título de consultora. Pero la suerte también le ha llegado a Carla Augusta Borjas Delgado,
quien sin tener estudios superiores, según el registro de SUNEDU, gana 8.000 soles como consultora en la gestión del generoso Walter Vigo. La señora Susana Gastiaburu es otra de las afortunadas. Traductora de profesión, en estos días es consultora del proyecto MINSA, ganando la nada despreciable suma de 15.000 soles mensuales. Todas tienen como referencia en sus currículums a su actual jefe, Walter Vigo. Y demás está a decir que los términos de referencia para cada puesto fueron elaborados como un vestido a la medida de cada una. En el 2018, el Perú se endeudó con 1.500 millones de dólares para la creación de redes integradas de salud. De todo ese monto, solo se ha ejecutado el 4%. En lo que sí ha sido muy célere el Ministerio de Salud es en la contratación de personal. Solo en esta institución se han llevado 12 millones en consultorías. Este es el monumento al desprecio por la salud pública de los que menos tienen. Fue implementado supuestamente para mejorar la atención en las postas médicas y hospitales. Hoy, nadie se da el trabajo de supervisar cómo se utiliza un préstamo del BID que lo pagaremos todos los peruanos. Un programa que 5 años después de su creación no tiene ningún resultado que mostrar. Yo creo que la Contraloría tiene una tarea también ahí importante de ver qué consultorías y qué se está logrando y cómo se están aprovechando. O es que la consultoría está yendo a un cajón y ya pasó, simplemente alguien pasó por caja, cobró y no sirvió de nada. Y mientras las consultorías parecen inacabables, los hospitales del país colapsan. Miles de peruanos sufren estas condiciones en la emergencia. Miles de operaciones son reprogramadas y millones de peruanos seguimos invisibles para las cabezas del Ministerio de Salud. Una vuelta a un hospital público conmueve. Esta jovencita se cayó de un segundo piso y se fracturó la columna. 2 horas después de estar abandonada en esta camilla y apretando los dientes para soportar el dolor, su padre decidió llevársela a una clínica privada. Claro, en un taxi, porque aquí, en el único hospital que tiene San Juan de Lurigancho, no hay ambulancia que le devuelva la dignidad a un paciente. ¿Usted cómo ve la salud pública en el país? Cada vez empeora, al menos aquí en este hospital es peor. Desde que entramos hasta el menos que está atendiendo ahí. Todo el mundo tienes que hacer cola para aquí. Si no tienes documentos no te atienden, te tratan como porquería. A pesar que te estás muriendo, quieren que camines. ¿Y usted cree que ha evolucionado la atención? ¿Es mejor, es peor? ¿Cómo está la atención en los últimos años? La atención en vez de mejorar ha empeorado, la verdad. Después de la pandemia y todo ese caso, no hay ni, o sea, no te toman atención, te dejan de lado. ¿Cómo ha sido el trato aquí? Una porquería, ¿no está viendo cómo contesta? ¿Cómo no darle la razón a este padre? Si 9 años de consultorías después no hemos avanzado nada. La salud pública sigue en estado de coma y los consultores continúan rozagantes, cobrando puntualmente. $283 millones en 9 años y la salud está peor que nunca. Otro escándalo en consultorías, pero esto del PCRIS, este programa especial, ¿no?, que se endeuda por 1.500 millones durante el gobierno de Martín Vizcarra, es realmente algo que mirar con lupa. La primera encargada de este millonario programa fue Liliana La Rosa, aquella que fue nombrada como ministra por el Lagarto, ¿no?, para congraciarse con la izquierda en su momento. Y luego viene este profesor, ¿no?, Walter Vigo Valdés, que pone ahí a todas sus alumnas. Hasta el momento solo se ha ejecutado 4% del presupuesto, son 12 millones, principalmente para pagarle a sus alumnas que tanto lo quieren y a quien él mismo las recomienda y luego les aprueba el trabajo. Bueno, así estamos pues. Pero el día de hoy hay en el ministerio
amiga de Martín Vizcarra. Rosa Gutiérrez Palomino pertenece al partido del Lagarto. Ahí la ven en imágenes con Martín Vizcarra. Ella va a investigar este desfalco en el PECRIS, el programa que supuestamente iba a atender la urgencia de la atención primaria en nuestro país. Y lo que es más grave, la presidenta Dina Boluarte le ha entregado un ministerio a Martín Vizcarra. ¿Sigue haciendo lo mismo que hacía Pedro Castillo? O sea, porque es el hilo conductor del programa de hoy, ¿no? La entrega de ministerios como cuota de poder a cambio de que allí se hagan toda clase de tropelías para beneficiar a aquellos que después le dan soporte político al gobierno. ¿Esta ministra va a investigar al dirigente de su partido, Martín Vizcarra? No, ¿no? Entonces, ¿qué van a seguir haciendo ahí un festín a vista y paciencia de Dina Boluarte? También hemos visto esta semana, Hildebrand, en sus 13, una denuncia muy grave, que se le ha pagado 41 millones de soles a una licitación viciada de pruebas rápidas que no servían en salud. ¿Eso tampoco lo conoce la presidenta Dina Boluarte? ¿Todo esto está pasando en el sector de la salud pública sin que ella lo sepa? No parece, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente tema esta noche y es un tema realmente indignante que les va a mostrar Juana Avellaneda. Una de las artífices de este atentado devastador, salvaje en la calle Tarata, que cobró la vida de 25 peruanos y dejó a otros 155 gravemente heridos, según la propia sindicación de Óscar Ramírez Durán, alias Camarada Feliciano, quien la delata, ¿ya? La que ingenió este salvaje atentado en Miraflores fue Marta Huatay. Pues ahora que la justicia la quiere procesar, ya no está, se fugó del país. No va a responder por los crímenes de Tarata. Vean ustedes este reportaje. Que se permita la fuga de una persona que ha ocasionado tanta muerte, destrucción y dolor. No comprendo. Nosotros deberíamos de haberla agarrado antes que ella se escape, pero acá todo el mundo se escapa primero. Hay que hacer un mea culpa como Estado, como Poder Judicial, como Fiscalía. Ese es un agravio a todos los deudos. Si se clama por justicia, esto es lo más injusto que jamás pudo ocurrir. 30 años después, las víctimas y deudos del atentado terrorista de la calle Tarata, ocurrido la noche del 16 de julio de 1992, donde murieron 25 peruanos y otros 155 quedaron heridos de gravedad, aún no encuentran justicia. Que la agarren y que la metan presa por vida, para que sepa que es dolor, porque yo sufro por vida. La sanguinaria terrorista Marta Huatay, integrante de la cúpula de Sendero Luminoso, debería estar en la cárcel, cumpliendo una condena de cadena perpetua por haber planificado, entre otros atentados, el ocurrido en la calle Tarata en 1992. Pero en lugar de estar presa, se encuentra libre y prófuga de la justicia. Los cambios de la lucha de clases, 18 años luchando por una solución política. Yo no entiendo, en el aeropuerto, todos saben quién es Marta Huatay. ¿Qué pasó? ¿Cómo sale? Está bien, no está requisitoriada, pero debería haber una alerta, pues al menos a la cúpula, para que sepa las unidades especializadas o inteligencia quién es el que sale y quién entra del país. No podemos dejarla libre albedrío.
Según su certificado de movimiento migratorio, Marta Isabel Guatay Ruiz, con número de DNI 06279130, solo registra una salida del país con destino a Argentina el sábado 4 de junio de 2022, en pleno gobierno del expresidente Pedro Castillo. Pero eso lo supimos recién esta semana, luego de que el Ministerio Público solicitara para alias Camarada Rosa 9 meses de prisión preventiva, aunque demasiado tarde, porque la integrante de la cúpula terrorista de Sendero Luminoso, que estaba siendo investigada por la explosión de un coche bomba en la calle Tarata, ya se encontraba muy lejos de nuestro país. Esa es una farsa completa. Incluso se cree que Guatay se habría reunido con su camarada Maritza Garrido Leca, quien viajó a Argentina en julio de 2022, pese a que no ha pagado la reparación civil al Estado. Declarar frustrada la presente audiencia. Segundo, dispone el emplazamiento de Marta Isabel Guatay Ruiz a través de edictos penales por 3 días consecutivos. Es un reconocimiento expreso de que ella en la práctica ha fugado y que eso ameritaría ya de por sí la prisión preventiva. Marta Guatay fue la gran ausente en la audiencia virtual programada para este jueves 23 de febrero, en la que el abogado de oficio de la senderista confirmó que su patrocinada se encontraba en calidad de prófuga de la justicia. Me sentí completamente desprotegida, completamente vulnerable y también una inmensa indignación frente a tanta impunidad, tanta injusticia. Angélica Jiménez no encuentra explicación. ¿Cómo es posible que la responsable de que su hijo Sebastián, quien nació con daño cerebral irreversible y que ella perdiera el ojo derecho a raíz de la explosión del coche bomba, se haya fugado del país en pleno proceso fiscal por el atentado terrorista en la calle Tarata? Yo no sé si es un estado de letargo, de indiferencia o de descuido, o si más bien es la existencia de alguien o de un grupo de personas que apoyan este tipo de ideología y sostienen este tipo de personas. Increíblemente, la terrorista Marta Guatay no tenía ningún impedimento de salida del país, razón por la cual la policía nunca pudo detenerla en el aeropuerto. Habría que individualizar las responsabilidades, porque no estamos hablando de cualquier persona, sino estamos hablando nada menos de Marta Guatay, quien pertenece a la cúpula de esta organización terrorista, con lo cual los niveles de prevención a efectos de evitar su fuga, en este caso en específico, no se han cumplido. Domingo Ponte 657, Magdalena del Mar. Aquí en esta casa, según su ficha RENIEC actualizada, domicilia Marta Guatay, terrorista de Sendero Luminoso, hoy prófuga de la justicia. Esa señora nunca ha vivido acá. Yo vivo acá 10 años. Es evidente que un delincuente no va a consignar una dirección verdadera. Si esa persona salió de la cárcel, lo primero que debe haber hecho el Estado es ver si esa persona estaba mintiendo o no con su dirección. Y si apenas vino acá y se le dijo que no vivía acá, en ese momento debieron declararla prófuga. ¿Cómo es posible que el Estado permita que una delincuente registre una casa que no es la suya? Es la voz detrás de la puerta de uno de los propietarios de esta casa que la propia terrorista Marta Guatay consignó en su ficha RENIEC actualizada. Quien cometió el error es el Estado, porque el Estado no puede ser que verifique de esa manera tan pobre. Si sacan de la cárcel a esa persona que encima está condenada por terrorismo y encima miente en su dirección, con mayor razón todavía al toque debieron buscarla, ¿no? ¿Por qué recién la buscan ahora? El dueño del inmueble asegura que la senderista excarcelada en 2017, tras cumplir una pena de 25 años de cárcel, nunca vivió aquí y que eso fue denunciado ante las autoridades responsables, que claramente no hicieron nada para ubicarla, pese a que esto significaba un peligro de fuga. Hace 1000 años debió haber hecho eso el Estado. Estoy de acuerdo. Más, debería haberla metido a la cárcel apenas se dio cuenta que había mentido en su dirección. Estoy totalmente de acuerdo.
Pero no hubo ni impedimento de salida ni cárcel, ni siquiera una vigilancia preventiva. Y de eso nos enteramos todos los peruanos por boca de su abogado de oficio, el mismo día en que la fiscal tenía planeado solicitar un pedido de prisión preventiva para esta sanguinaria terrorista que ya se había fugado. Se ha hecho una constatación en el domicilio de la imputada en el cual se ha dado cuenta que dicha persona no domicilia hace muchos años en el domicilio que se ha notificado. Es la crónica de una fuga anunciada. Así lo reafirmó el fiscal adjunto. Hemos llegado a constatar que la señora, según la versión del propietario del bien, no vive ahí desde el año 2008. El solo hecho de brindar una dirección falsa ya constituye delito, que es el delito de falsedad genérica. Falsedad genérica por la que la terrorista Marta Huatay pudo haber regresado a prisión, pero siguió libre gracias a la negligencia de nuestro sistema de justicia. Estamos llamando al despacho de la fiscal Garbay, que se encuentra a cargo de la investigación en contra de la terrorista Marta Huatay por el atentado terrorista de Tarata. Hoy conocemos que Marta Huatay se fugó del país en junio del año pasado. Queremos preguntarle qué medidas preventivas tomó la Fiscalía para evitar que se fugue una terrorista. Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio Público evitó darnos una respuesta y quizás la razón se deba a lo que escuchará a continuación. La DIRCOTE empezó la investigación el 25 de mayo de 2022, ¿correcto? Así es, se inicia esta investigación nueva luego de la sentencia a Abimael Guzmán y a toda la cúpula terrorista, específicamente por el caso Tarata. Y la culminamos el día 24 de octubre del mismo año. Eso significa que Marta Huatay se fugó 10 días después de que la DIRCOTE iniciara una investigación en su contra. Es posible pues que al tomar conocimiento de que se le estaba iniciando una nueva investigación específicamente por el caso Tarata, del que ella sabía que era responsable, se fugó del Perú. Así es. Así lo confirman sus movimientos migratorios. Marta Huatay se fugó el 4 de junio de 2022, convenientemente 9 meses antes de que la fiscal Ketty Garbay Masco solicitara una prisión preventiva en su contra. Ahí habría una responsabilidad por omisión. Omisión que para Angélica Jiménez, quien estaba embarazada al momento de la explosión, es imperdonable. Nació muy mal, ¿no? De la explosión le destrozó el cerebro y mi hijo nació completamente discapacitado, ¿no? Incapaz de poder llevar una vida normal, de poder ir al colegio, de poder hablar. Y cada día de nuestra vida, al verlo a él, recordamos esto, ¿no? Fue 5 para las 9 de la noche, solamente. Estaba guardando en un explosionó. Yo volé de aquí, donde está ese edificio, de allá. Miriam Sánchez Salcedo es vendedora ambulante y sobreviviente del atentado terrorista ocurrido hace 30 años. 30 años después, trabajando en esa misma calle, sigue esperando una indemnización. Nunca nadie me dijo, te voy a ayudar, ni el gobierno, nadie. Sanguinaria terrorista, según la sindicación de Óscar Ramírez Durán, alias Camarada Feliciano, fue quien planificó y lideró el atentado terrorista, donde un coche bomba acabó con la vida de 25 peruanos. A mérito de esto, el juez dispone que se le haga de conocimiento al Ministerio Público para que amplíen la investigación en ese aspecto. Se supone que la investigación a la terrorista Huatay debió empezar el 2018, pero según el director de la DIRCOTE, la orden fiscal para investigarla recién llegó a sus manos en 2022, es decir, 4 años después.
Para que la DIRCOTE haya tomado conocimiento de esta investigación implica un pronunciamiento previo de la Fiscalía que derive esta investigación a esta instancia policial. Efectivamente, desde el 2018 hasta el 2022, ese documento ha estado durmiendo. Durmiendo durante 4 largos años para el beneficio de una sanguinaria terrorista que hoy se encuentra lejos del país y con paradero desconocido, mientras sus víctimas lloran a causa de tanta impunidad. ¿Tuvo algún apoyo por parte del Estado? Ninguno. Todas las cirugías, la reconstrucción del ojo, la reconstrucción de la cara, ¿no? Todo eso lo hemos costeado. Mi familia, mis amigos. No el Estado. Cero. Y esa mujer que se pudra en la cárcel, joven, por mal. Bueno, lamentablemente nadie ha hecho nada en este país porque no se desvanezca la memoria de las atrocidades que cometieron en nombre del Sendero Luminoso en nuestro país. No solo en el atentado de Tarata, sino a lo largo y ancho de todo el país. Estas son imágenes que nosotros vivíamos a diario. Y Marta Huatay era una de las más buscadas y más sanguinarias terroristas del Sendero Luminoso, sindicada directamente por camarada Feliciano de ser quien ideó ese atentado en Tarata. Y vemos cómo todas estas personas que han sufrido a causa de la insania terrorista del Sendero Luminoso no tienen ningún tipo de indemnización. Pero para los terroristas sí, pobrecitos, millones en indemnizaciones. Pero esa señora ambulante que está ahí hasta el día de hoy padeciendo sufrimiento sin ningún reconocimiento, para ella no hay nada. Para las víctimas no. Esta señora que tiene un hijo con una grave consecuencia y secuela de este atentado, para ella tampoco. No hay reconocimiento, no hay justicia. Está en Argentina. Otra que se va a Argentina, Maritza Garrido Leque. Ahí está. Esta feroz terrorista que albergó nada menos que al número 1 del Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en su casa. Está en Argentina. Estarán juntas maquinando desde allá cómo seguir destruyendo el país, como lo hacía Rocío Leandro en Ayacucho, alias camarada Cusi. ¿El Tribunal Constitucional realmente cree que estas personas se regeneran y que pueden ser devueltas a la sociedad? No hay forma. Marta Huatay debió estar en cárcel con una cadena perpetua. Ahora está libre y se fue. Muy bien, vamos a hacer una mención antes del corte. ¿Quieres recuperar tu energía, fortalecer tu sistema inmune y que tus huesos y músculos estén más fuertes que nunca? Toma Calel, el complemento nutricional fortalecido con proteína de huevo que aporta todos los nutrientes y aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita. Súper concentrado, súper completo y súper conveniente, ya que rinde hasta 30 porciones. Ahora tienes una manera Calel de vivir la vida. Calel, el súper alimento. Vamos a la pausa, pero al volver tenemos para ustedes una historia alarmante. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones sigue como si nada y hay delaciones que lo comprometen. ¿En qué ha quedado eso? ¿Va a ser este el árbitro de unas elecciones nuevas? Les contamos en breve. Contracorriente, el dominical de Willax. Llega gracias a Costamar, 9 veces mejor agencia de viajes de Sudamérica.